Mi nombre es Katia Mercedes Espín Álvarez, soy estudiante en la carrera de IA Mecatrónica en la Universidad de las Fuerzas Armadas y estudio la materia de física clásica con el NRC 7664 con el ingeniero Diego Proaño. Esta vez vamos a hablar acerca de la energía cinética de un sistema de partículas. Primeramente, ¿qué es un sistema de partículas? Es una serie de puntos materiales que pueden estar en una cantidad cualesquiera de estos mismos. Entonces se pueden mover de manera autónoma y solo chocan entre sí cuando hay una acción de fuerzas externas que se aplica. Por ejemplo, en el gráfico podemos observar las dos partículas y el vector de la fuerza, que son fuerzas tanto internas como externas dentro del sistema. Hay una generalidad del momento lineal en un sistema de partículas, ya que la cantidad de movimiento dependería de si esta fuerza sería constante o sería variable. Entonces, cuando las partículas cumplen una razón de variación del momento lineal, entonces hay un tiempo y esto nos da como resultado que las fuerzas actúan en la partícula considerada. Aquí tenemos otra representación del sistema y la relación que hay con el momento lineal. Entonces, ahora para especificar más las ecuaciones del sistema de partículas nos referimos a los centros de masa, que en sí se mueven como si fuesen la misma partícula y se refieren a la masa total sobre la que actúan las fuerzas externas. Entonces, como podemos ver en el gráfico, hay el desplazamiento del centro de masa y se puede observar las dos partículas que tienen igual una fuerza interna y una fuerza externa que aplica sobre ellas. Entonces, aparte de eso, también hay fuerzas que actúan en el centro de masa. Entonces, ¿qué es la energía cinética ahora? La energía cinética se define como la variación del trabajo. Entonces, cuando el trabajo puede ser tanto final como inicial, en sí la energía se correspondería con un valor, ya que en sí se denominaría una magnitud escalar. Entonces, podemos hablar que la suma de las energías cinéticas serían la energía cinética del sistema. Entonces, o sea, en cada partícula habría una energía cinética y la sumatoria de estas nos darían la energía cinética del sistema. Por eso, cuando se consume un trabajo en un sistema, el único cambio es la rapidez y el trabajo neto consumido es igual al cambio de la energía cinética. Donde, por ejemplo, en un sistema de dos electrones, cada uno tendría su energía interna y igual se haría la sumatoria para calcular el trabajo que ejercen estos mismos. Aquí podemos ver la comprobación matemática de la ecuación de la energía cinética, que nos dice que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces partimos de la ecuación del trabajo neto, que nos dice que la sumatoria de las fuerzas, que en sí es la fuerza neta, y también el desplazamiento, que va a ser que tiene una integral definida, entonces hay un desplazamiento final y uno inicial. Entonces, cuando ya resolvemos la integral, cambiaríamos con la derivación y obtendríamos a la fórmula de la energía cinética. Ahora también, para relacionar el trabajo con la energía cinética, se hace igualmente una integral igualando las ecuaciones y poniendo que hay una energía cinética final e inicial en un punto, en un sistema de partículas. Entonces, cuando se relacionan estas dos y se reemplaza, se habla de una fuerza conservativa dentro del sistema de partículas. Entonces, el trabajo sería el trabajo externo de acuerdo a las fuerzas externas que se aplicarían, y por esto nos quedaría que es la resta entre la energía del sistema final menos la inicial. Ahora también, para un sistema de partículas donde solo existen dos, podemos hablar de que la energía del sistema solo sumaría las dos y también podría sumar la energía potencial siempre y cuando esta exista. Ahora, en un sistema aislado podemos reconocer que este valor de la energía sería constante. El sistema aislado igual se refiere a la colisión elástica. Además, si es un sistema que no sería aislado, que variaría, sería constante, pero en relación con las otras energías, y también cambiaría el valor entre las dos más, pero el momento lineal se mantendría. Podemos aquí ver la descomposición de la energía cinética en cuanto al centro de masa y podríamos ver que la energía del sistema es igual a la energía cinética interna en sí de las partículas más la energía cinética del centro de masa, que es un medio de la masa en sí y de la velocidad
velocidad de este centro de masa. Entonces, la colisión en un plano podemos representarla con el ejemplo de las bolas de billar. Entonces, cuando se aplica una fuerza y esta masa se relaciona con las otras dos masas, entonces le comparte su cantidad de movimiento y por eso existe una colisión elástica. Por eso es que se refiere a la cantidad de movimiento y a la conservación del mismo. Igualmente a la conservación de la energía cinética por la misma ley. Entonces, como es en un plano, se puede observar que hay un ángulo en relación a la velocidad y por esto en la fórmula, en las ecuaciones, se añadiría el coseno de este ángulo y no solamente la fórmula de la masa por la velocidad. También tenemos un ejemplo, en cambio, en un choque inelástico donde se denomina que la energía cinética no se conserva, sino que puede disminuir, ya que el choque se deforma, el coche que está se deforma y se combinan las dos masas en la ecuación final. Hay una relación también entre la energía cinética y la cantidad de movimiento. La relación se expresa como la energía cinética es igual a la cantidad de movimiento al cuadrado sobre 2 veces la masa de la partícula. Entonces, aparte de relacionarse como una conservación dentro de una colisión elástica, también se relacionan mediante una fórmula y por eso en los ejercicios podemos calcular, teniendo la una, calcular la otra. Ahora en las colisiones, como ya dijimos, entonces la colisión elástica tiene que ver con la conservación de la energía y la cantidad de movimiento. Por eso aquí podemos ver en la ecuación que la sumatoria del momento lineal inicial es igual a la del final, igualmente con la energía cinética. Y aquí podemos ver igual como dos partículas se chocan entre sí y cuando salen igual es compartida la velocidad que tienen, de acuerdo a la masa, igualmente depende de eso. Entonces, en una inelástica, en cambio, podemos ver que hay dos tipos, que es la perfectamente inelástica y la semi-inelástica. Entonces, en la perfectamente inelástica, la energía cinética sería cero porque las dos se mantienen en reposo después de chocar. En cambio, en la semielástica, como podemos observar el ejemplo, se combinan las dos masas, pero igual hay una velocidad final que es la combinación de este sistema. Entonces, ahora vamos a ver la energía cinética rotatoria, ya que también existe un momento de inercia y no solo el cuerpo puede trasladarse, sino también rotar. Entonces, podemos observar que en un plano inclinado esta partícula rotaría y también aparte se trasladaría, pero en cuestión de la rotación podemos ver que la energía cinética total sería un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Entonces este momento de inercia de igual forma se relaciona con el momento lineal y también existe la conservación del mismo, siempre y cuando sea una colisión elástica. Entonces también dentro de este sistema podremos ver que hay tres tipos de energías que se involucrarían como la energía potencial, la energía cinética de traslación y la de rota. Algunas pueden ser cero, como vamos a observar en los próximos ejercicios. Por ejemplo, aquí nos habla de un péndulo balístico, que es un dispositivo utilizado para medir la velocidad de un proyectil, por ejemplo, una bala. Y esta es disparada dentro de un bloque grande de madera que está colgado con ciertos alambres ligeros. Entonces, la bala es detenida por el bloque debido a la colisión y el sistema completo oscila a una altura h. Entonces, es posible obtener la velocidad inicial de la bala midiendo h y las dos masas. Entonces, nos dan un ejemplo para poder calcular este ejercicio y nos dan la masa de la bala, que es 5 gramos, y la masa del péndulo, que es 1 kilogramo. Y también nos dan la altura, que es 5 centímetros. Entonces, podemos observar, lo que nos pide es hallar la velocidad del sistema después de que la bala penetra el bloque. Y también nos pide que calculemos la velocidad inicial de la bala. Entonces, vamos a ver cuál de estas 4 opciones sería. Entonces, como ya tenemos resuelto el ejercicio, podemos analizar simplemente cómo es que se halla la respuesta. Entonces, la opción correcta sería la 2. ¿Por qué? Porque primeramente se aplica la conservación de la energía, ya que dice que se quedan los dos combinados. Entonces, conocemos que se va a sumar las dos energías para hallar la velocidad del sistema. Igualmente, a la final habría una energía potencial, por lo que ya se detiene la bala. Entonces, podemos ver que la velocidad final del sistema bloque-bala sería igual a la raíz de 2 veces la gravedad por la altura. Entonces, como ya tenemos la altura, simplemente calcularíamos la velocidad del sistema y tendríamos el literal A, que es 0.190, confirmando la opción correcta número 2.
Aparte, también nos pide calcular la velocidad inicial de la bala, entonces aquí utilizamos la conservación del momento. Y igualaríamos el momento inicial y el momento final y como se suman las masas, entonces simplemente ya tenemos la sumatoria de las dos, entonces sería 1.005 kilogramos cambiando las unidades porque nos dieron la bala en gramos. Además, como ya tenemos el sistema, simplemente despejaríamos la velocidad inicial de la bala, que es 1, y dividiríamos para esta velocidad, que en sí es la masa de la bala misma. Entonces nos quedaría una velocidad de 199 metros por segundo, que igual está en la opción 2. Ahora otro ejercicio que en cambio se relaciona con el momento de rotación. Entonces aquí podemos ver el momento de inercia. Entonces nos da una bola de masa M y radio R, parte de reposo a una altura de 2 metros y rueda abajo por una pendiente de 30 grados como se muestra en la figura. Entonces aquí nos dice que no hay una rotación, porque tenemos que suponer que la bola solo rueda sin deslizarse. Entonces, ¿cuál es la rapidez lineal de la bola cuando abandona el plano inclinado? Ya nos dice que la opción va a ser la número 4. Entonces, ¿por qué sería esto? Entonces, la resolución nos habla de que se aplicaría la conservación de la energía igualmente, porque a la final quedan que se queda combinado y se habla de la conservación del momento de inercia. Entonces, pues veríamos que tanto la energía cinética traslacional y la energía cinética rotacional en el momento inicial es 0. Y en el final, en cambio, tendríamos la energía potencial como 0. Entonces, igualando las ecuaciones de la energía potencial, la cinética y la cinética rotacional, nos quedaría que igual reemplazaríamos el momento de inercia de acuerdo a la fórmula obtenida, que en este caso, como es una esfera, sería 2 de la masa por el radio al cuadrado. Entonces, como sabemos que el radio por la velocidad angular es igual a la velocidad normal, podríamos cambiar términos para tener despejada la velocidad y podríamos observar que la masa mayor se cancela. Entonces, simplemente la velocidad nos quedaría la raíz de 10 por la gravedad por la altura dividido para 7, de acuerdo a la fracción. Entonces, como nos dieron la altura de 2 metros, simplemente despejaríamos y tendríamos la opción 4 igualmente. Se confirmaría. Ahora vamos a observar la simulación. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una colisión elástica. Entonces, vamos a observar. Los dos cuerpos se conectan y podemos observar que su velocidad se mantiene constante y intercambian las velocidades. En sí, el cuerpo número 1, que tenía una velocidad de 0.2, ahora tiene de menos 0.2, y el otro cuerpo, que en cambio tenía la velocidad de menos 0.2, ahora tiene de 0.2, o sea, el otro le terminó acelerando al otro cuerpo, cambiando su velocidad. Por eso podemos aquí observar la línea que es tan diminuta porque esto pasa demasiado rápido. Y además podemos observar que la energía cinética se conserva en todo el proceso de la colisión, entonces se confirmaría ahora vamos a observar en cambio una simulación donde que sería una colisión inelástica. Entonces aquí vemos cómo los dos cuerpos tienen la velocidad y como esta es una perfecta colisión inelástica, los dos se quedan en reposo, se quedan unidos y como podemos observar la energía cinética cambia. Al inicio es igual, pero cuando se colisionan tiende a 0, como igual hablamos de que era en una perfecta colisión. Ahora podemos ver que la velocidad de igual forma se hace 0 por el reposo. Ahora, en cambio, en colisión semielástica. En esta colisión semielástica vamos a ver que igualmente los dos cuerpos regresan, pero ya no tienen la misma velocidad porque no es elástico. Entonces esto no se conserva, pero la cantidad del movimiento sí se conserva. Y además la energía cinética tampoco es conservada, ya que cambia. A la final no llega a 0, pero sí disminuye por el choque, como pudimos ver en el ejemplo del carro. Tenemos este ejercicio propuesto para ustedes. Espero que lo puedan resolver. Gracias.